Para una intervención corta y con un tema bueno, tan amplio y tan brutal como el que se intenta hablar en esta mesa, pues no me había preparado gran cosa. Es decir, entonces voy a partir un poco de lo que he estado oyendo, ¿no? Es decir, primero la cuestión del ritmo circadiano y toda esta historia, los ciclos, ¿no? Yo sufro muchísimo, es decir, cada vez que se le ocurre al gobierno cambiar la hora, ¿no? Es decir, cuando tenía hijos pequeños lo sufría un montón y yo, por la razón que sea, a lo mejor por eso me dedico al asunto de la luz, bueno, aparece un fotón y abro el ojo, ¿no? Es decir, consecuencia de lo cual hay toda una época del año en la que estoy hecho una ruina. Encima, si tenemos en cuenta que estamos adelantados desde la época de que el eje del mundo era Berlín y no Greenwich, ¿no? Pues estamos adelantados otra hora más de regalo. Uno está en Galicia en verano a las 11 de la noche y es de día. Es decir, esto es una demencialidad, es decir, que probablemente dicen que ahorra energía, me gustaría saber cuánta, es decir, pero también la energía está en los humanos, es decir, desconocen absolutamente la energía nuestra y nuestros propios ritmos, y a mí particularmente me hace papilla. Debo ser sensible a la luz, pero estoy convencido, como los niños lo son, que he tenido la experiencia, supongo que el resto se va perdiendo la sensibilidad con la edad, ¿no? Pero bueno, eso que quede ahí me parece que es algo que es importante, ¿no? La otra cosa, como me dediqué mis orígenes a estudiar justamente la iluminación y la conservación de obras de arte, es decir, en el Instituto de Patrimonio Histórico hace muchísimos años, cuando no se llamaba así, ahora tampoco, pero bueno, le han vuelto a cambiar el nombre. Realmente, efectivamente, claro que la luz hace daño, hace muchísimo daño, es decir, y realmente, pues lógicamente, tenemos que protegernos nosotros y proteger, por ejemplo, cosas como es el testimonio de la humanidad en los museos, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, hablaremos luego sobre la cuestión de los LED un poco, ¿no? Como se trataba, yo me encontré este estudio del Ambiental LED, un estudio estadounidense bastante bueno, en el que finalmente hace un análisis con 15 parámetros, es decir, que es como se hacen las mediciones, ¿no? Yo oía a Iñaki antes decir, es que todo esto hay que medirlo, ¿no? Es decir, bueno, esas mediciones existen, ahí están todos los parámetros y la comparación, finalmente la línea morada pues es el LED actual, el LED del año 17 y el LED del año 2012, que desde la fecha del estudio pues está ahí. Quiere decir, en todos los efectos, en todos los puntos, es decir, que pueda medirse el nivel ecológico, por decirlo de alguna manera, del LED, parece evidente que gana a todas las fuentes de luz y que es la única fuente de luz que avanza en ese terreno de una manera desmesurada y va a avanzar más, ¿no? Imaginaros, dentro de poco, ya no digo el LED como conocemos, sino el nanotubo, los LED, etcétera, pues vamos a ir descubriendo cosas de aquí a no mucho tiempo. Algunos ya nos habremos jubilado, pero otros están en plena actividad tal que va a sorprender, ¿no? Y esto tiene unas grandísimas aplicaciones en el campo que nos dedicamos en nuestro estudio a utilizar la luz de un punto de vista plástico, de un punto de vista como diseñadores de iluminación en espacios que son siempre singulares, que es patrimonio histórico, museos, etcétera, es algo importante, ¿no? Entonces, a mí, al hilo sobre todo de la época en la que estamos viviendo, por lo menos en la ciudad de Madrid, ¿no? Y al hilo de que el otro día leí un artículo, yo vengo dando de hace tiempo conferencias y hablando de algo que ha cambiado desde que existen las grandes pantallas de LED, ¿no? Que es el paisaje nocturno en los centros de las ciudades. Entonces, sí, es decir, el asunto es que en el caso de la Gran Vía de Madrid, a mí cuando la Telefónica se plantificó, luego iremos viendo imágenes, cuando se plantificó las grandes pantallas, cuando el Desigual o el Cine Capitol sustituían, es decir, había un cambio radical. Primero, la publicidad ya no es estática, es dinámica, y segundo, la gran cantidad de luminancia que tienen esas pantallas, y luego lo veremos en algunas imágenes, realmente provocan una contaminación lumínica y una agresión visual relevante. A mí por lo menos me lo produce. Y la cuestión es que cambia un paradigma, es decir, un paradigma que es muy importante en nuestra vida. Imaginaros que en este sistema, que parece que no hemos encontrado este sistema
capitalista, en el que no hemos encontrado otro mejor y que parece que se reinventa a sí mismo siempre que puede, pues hubo una época en que la ciudad se construía, es decir, la ciudad había paseos del Prado, había retiros, había lo público, es decir, y se cuidaba eso. Y ahora vimos del año de que apareció una señora en el escenario, se llama Thatcher, realmente estamos en una dinámica en la que hay que buscar el rendimiento de lo público. Lo público ya no puede ser público, hay que ver la manera de privatizarlo. Entonces, esa manera de privatizarlo, en este caso, dice, bueno, eso es muy exagerado, es visual. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa, me ponen anuncio de televisión y zapeo o lo apago. Cuando yo voy por la Gran Vía paseando con alguien, me tengo que comer lo que me están metiendo, es decir, y es una agresión visual. Y yo se le llamo agresiones visuales de primer orden con fines absolutamente mercantilistas. Es decir, ¿no?, que aquí, Santiago, no voy a hablar de los museos, como estás viendo, ¿no? Es decir, entonces, creo que es el foro, a mí particularmente lo que me interesa porque se está no solo intentando privatizar lo público que tenemos, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, que deberá volver hacia atrás, sino antes o después, o lo intentaremos, sino que es el espacio público. Es decir, y entonces eso, es decir, es lo que está pasando y va a ser, bueno, pero uno encuentra, ahora hay una nueva oleada, y la nueva oleada es rápidamente, dicen que para que los cines subsistan en este país, para que la cultura subsista, hay que poner pantallas de LED gigantes que hagan propaganda en toda la Gran Vía, en todos los cines de la Gran Vía. ¿No será mejor bajar el IVA? O sea, ¿no será mejor tener como en Francia, que se subvenciona al cine y que se promociona la cultura, que gastarse 10 millones de euros en una pantalla gigante de LED? A lo mejor eso a vosotros os viene bien, o no sé, no, pero no es el caso, ¿no? Pero realmente es para una herramienta básicamente pues porque para contaminar visualmente eso, pero según nuestro según el director de Medio Ambiente, Diego San Juan Benito, espero que por poco tiempo, del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, dice: la emisión dinámica de imágenes a mí me molesta, es decir, y creo que a mucha gente igual. En los conductores probablemente habría que verlo, es decir, pero ¿y los señores que viven enfrente? ¿Y los que están enfrente de Telefónica en el hotel, que tienen que cerrar a cal y canto por la noche? No, porque ya no es el neón de las películas de cine negro, ¿no?, que hacía crac, 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 y decía papá, es decir, al lado de Times Square, ¿no? Es decir, esto es una barbaridad. O sea, una barbaridad auténtica, ¿no? Bueno, pero según estos señores no es lo que hay que hacer, ¿no? Y, bueno, también opinan que salvaremos el cine español pues haciendo este tipo de barbaridades. Bueno, vale, para adelante. Esto es lo que... Aparte, luego, cuando hablamos de los colorines, aquí, amigos, dale, aquí ya me dirás tú, o sea, habría que... El buen gusto, es decir, es algo que hay que... yo no me he vuelto a comprar nunca nada desigual desde que hicieron esto, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? Bueno, en fin... hay que educarlo un poquito y efectivamente cuando uno esta oportunidad de jugar con los colorines, con la luz, pues hace falta. Yo lo hemos hecho, mira, en Murcia lo hemos hecho con el edificio Moneo y nos ha quedado muy bien, pero lo hemos hecho un equipo de mucha gente, de gente que entendía, es decir, o sea, no es cualquiera que se pone, es decir, con el mandito pipa, y organiza unos fuegos artificiales, pero vamos, sin ningún criterio, ¿no? Dale para adelante, a ver qué tenemos. ¿No? Esto tira, sí, es la misma cosa, ¿no? Bueno, esto es lo de la Telefónica. Esto es el edificio de las pantallas telefónicas y enfrente el hotel. Dale ahora a la siguiente, ¿no? ¿Veis? O sea, sí. Y entonces, este nivel de iluminación, que se deja por la noche, os puedo asegurar que es tremendo, se puede leer, ¿no? Y luego, es decir, con eso no quiere decir que no tengo absolutamente, al contrario, creo que las pantallas, en los edificios pantalla, o sea, que realmente utilizar esta tecnología para hacer algo interesante, este edificio es un ejemplo de ello. Voy a pasar una imagen, que es esta. Es decir, esto lo tenemos, esto es esa pared que tenemos ahí a la entrada, ¿no? Sí es el caso. ¿No?
Este sí, esto es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Este sí lo ha hecho, ¿no? Es decir, pero lógicamente, pues uno cuando yo he visto aquí, por ejemplo, lágrimas cayendo algunas veces, o ves una serie de cosas, aquí en este caso las imágenes manga estas y tal, pues es otra cosa completamente diferente. Es decir, una cosa que no te está, que tiene una intensidad, una luminancia muy controlada y que evidentemente permite, es decir, no estás pasando anuncios, estás pasando creaciones artísticas. Y eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Por eso la tecnología y los LED todo está muy bien, pero están las dos caras de la moneda, ¿no? Y entonces, esas dos caras de la moneda hay que saber hacia qué lado. Y además, lo que es más importante, hay que hacerlo con criterio, hay que tener una visión, es decir, de lo que realmente... hay que tener una visión del mundo para tener una visión profesional. O sea, eso es lo que yo creo. Y se me ha acabado el tiempo, ¿no? Imágenes de combinaciones. Bueno, yo en el tema del alumbrado público me han cambiado mi calle. Yo vivo en la calle de Olivar, es decir, entonces no estaba muy mal con el vapor de sodio, ¿no? Yo digo, hay que pasar al LED, se ahorra energía, pero también es verdad que en ese cambio no se está planeando. Hay veces que no es todo ahorrar energía. Es decir, ahorrar energía es muy importante, pero la otra historia es cómo eso se hace en función de las necesidades de la gente. Es decir, en función de esas necesidades visuales y de la comodidad visual. O sea, tiene que haber muchos más factores. Lo mismo que al medir objetivamente qué huella de CO2 tiene una lámpara o un punto de LED, en el caso de cuando ya se emplea la iluminación, hay otros muchos parámetros que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Y entonces, el problema, yo lo que he observado, es primero que al cambio de LED, o sea, tenemos unos niveles altísimos de iluminación nocturna, viene a cuento de falsa argumentación como seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, que está demostradísimo que no va a ninguna parte, ¿no? Es decir, y ahora han cambiado LED y aumenta el nivel de iluminación, y aumenta el nivel de iluminación por razones, imagino, puramente electorales o cualquier otro tipo, porque realmente mi calle es un incendio. Es decir, es un incendio, yo sé por qué, la luz es más fría, hace falta poner más luz para que haya cierta comodidad visual. La cuestión es que habría que haber puesto a lo mejor el LED más cálido. Es decir, pero claro, como el LED más cálido es menos eficaz en lúmenes vatio, entonces, y hay que competir con el vapor de sodio, pues entonces se está tendiendo a cambiar muchas iluminaciones con niveles que deberían ser bajitos, con temperatura de color muy elevadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un error. O sea, nosotros cuando estamos haciendo planes directores estamos planteando, no vamos a pelear, primero convencer a todo el mundo, pero segundo, no vamos a pelear por bajar los niveles de iluminación, porque no es necesario. Segundo, los sistemas de control que nos permite el LED, yo estoy ahora preparando un pliego de condiciones técnicas y me ponen de 2 de la mañana a 7 de la mañana al 50%. Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no al 20%? O sea, si no hace falta para nada una ciudad, es decir, tener esos niveles. O sea, hay que ahorrar energía, pero hay que hacerlo con cabeza y sobre todo pensando no solo en la energía, sino pensando en cómo utilizar eso de forma que, aparte de ese objetivo, la gente viva mejor. O sea, y ese es el plan.